mis materias que estoy cursando. Ah, yo lo tengo. Subí a decir el cambio de aula. Dale. Estamos en vivo ya, aviso. ¿Qué? Avisame. Me dio perra vergüenza. Ay, twitchera. Yo twitchera. Vos twitchera del año pasado. O sobre Twitch. El silencio no es salud, está del título. ¿Qué? El silencio no es salud, está del título. Hoy es el día de mis scratch. Che, cero estético, pero sí, ¿qué? Estamos avisando. Creo que acá había avisado. Te dejo abierto. Ay, salgo de Twitch. ¿Por qué no me avisan? Acá. Acá van a. Ah, claro, esto te sacar. Acá van a aparecer las preguntas si te hacen preguntas. Hay unos Pero mirando. me siento una vieja ahora. ¿Por qué me lo explicas así? Y queda acá para hacer para mí. Hola. Oli. ¿Cuándo arrancar? Pues yo pensaba de 5. Sí, y 5 y... ¿A quién se lo mandó? No puedo Sí, tenés que cerrar. Tenemos que trabajar con el audio, se va a usar. Pero pensé que estabas tipo, O sea, que justo acá lo al lado. había dicho para que lo respondieras o algo así. Dale. Mucha luz. ¿Qué? Para. Perdón, no me enojé. Para tener televisión la cámara. ¿Ay, dónde la pasaron? Chácate. Tácate. Bueno, Listo. Bueno, nos vemos. Éxitos. chao.
Perdí nuestra comisión acá. Bueno, en el interín, ¿qué onda? ¿Cómo la ven? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan de la vida? Perdón, pregunta de Chuma, ¿qué lo van a conseguir al Bueno. mismo tiempo? Sí. Sí. Va a ser mucho. No, porque si no iba a estar yo sentada acá sola, me iba a pegar un embole. Tenés hora de viaje, pero me le queda por mi casa, pero bueno. Claro. Sí, por eso. Avisamos que me parece que le vamos a dar. Pero bueno, tranquis. Bad Boy. ¿Cómo se escribe esto? De De tweets. Buenas. Hola. ¿No? Sí, nuestra comisión lo estaba por mandar. Ah, sí. Mándenlo al grupo más. Con más urgencia, mándenlo al grupo de genética. Al grupo de genética, vale. Vos estás en el nuestro. Entonces, Todas las guerras. A mi mamá que quedó en la cuarta por si acaso. Y ahora. tipo. Ahí se cuando quiera Sí, por mí, ahora. Cosa de aprovechar el tiempo y. dejo todo. Sí. El tema con los audios y eso, así como a veces por Zoom nos piden que no dejemos grabado por el hecho de que, por no entrar en conflicto con las cátedras en sí. Entonces, si hacen eso, intenten no difundirlo ni nada del estilo, porque si es para ustedes, sí, todo piola, pero también nos ponen un compromiso a nosotros, porque bueno, o sea, igual hablamos con los docentes, o sea, los docentes saben que estos espacios existen, no es que no, pero bueno, también por respeto a la cátedra, porque bueno, esto es un espacio aparte. Pero Bueno, si les parece, vamos arrancando con una idea de aprovechar el tiempo porque a las 2 hay otra comisión, una cursada acá y vamos a tener que rajar. Yo soy Cile, ella es Francho, bueno, esta es nuestra compañera Lu. Y nada, un poco agradecer la instancia, agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este espacio. Nada, bueno, los grupos de estudio ya es una política que llevamos hace muchos años por Utopía. Ya sabrán que este cuatrimestre fue bastante complejo, sobre todo para los que estuvimos cursando jueves o viernes. Seguir un poco el hilo de las cursadas también ha sido bastante complicado, bastante complejo. Y nada, es una política que llevamos también como para hacer un acompañamiento entre nosotros, que se construya entre nosotros, que sea un ida y vuelta constante también. Esto no va a suplantar una clase ni tampoco una instancia de consulta, que eso lo pueden, si pueden aprovechar las instancias, vayan, conéctense, ahí hablan directamente con el responsable de la cátedra. Pero nada, todos apostamos acá a que sea un encuentro que se construya entre todos nosotros. Eso por un lado. Bueno, también por otro lado, o sea, igual siguiendo la línea, ¿no? Aprovechar esto, seguramente estemos pasando en un ratito una planilla o algo para que puedan anotar todos por el teléfono. Igualmente seguramente ya están en el grupo de WhatsApp, no sé si están todos en el grupo de genética.
gráfica donde estamos pasando toda la información. Más que nada también como para poder aprovechar esta instancia de encuentro, así como decía Celes, que es presencial, o sea, porque también están haciendo muchos grupos, y bueno, incluso nosotros también, grupos de estudio que son virtuales, que está buenísimo porque también pasa eso, viste, que si sos de lejos y eso está bueno, pero también nos parece importante en la instancia de habitar la facu, estar en el encuentro y vernos también, no sé, se pueden conocer entre ustedes, por ahí de repente, no sé, rinden, cursan, están en la misma comisión y no saben, entonces, bueno, se encuentran con caras conocidas, no se conocen también, y eso está bueno, que nos parece muy importante poder acompañarnos también desde la presencialidad, que es como nosotros vamos a vivir toda nuestra carrera, así que bueno, nada, poder habitar estos espacios de esta manera también nos parece que está bueno. Obviamente que también va a haber otro grupo de estudio que los hagamos de manera virtual, como saben. Pero bueno, nada, eso, poder encontrarnos en la presencialidad. Y un poquito para finalizar ya directamente, justamente nuestra carrera es una carrera que no se puede transitar sin armar lazos sociales, y creo que eso es lo que apostamos armando las instancias presenciales, para que nos demos las caras, ya nos conozcamos los nombres, y de repente la facu sea un lugar donde de repente conocemos a la gente con la que estamos cursando. Así que nada, ahora ya pasamos directamente a nuestra compañera Lu, que si se quiere presentar estaría joya. Bueno, hola. Oli. Bueno, yo soy Lu Cardoso, ya habrán visto el flyer, calculo, soy compañera de tercer año. Desde ya, como creo que es evidente, no soy profesora, por ende no voy a dar una clase, no me voy a poner a hablar de lleno de todas las unidades, porque primero no nos daría el tiempo, segundo, porque como bien introdujeron las chicas, la idea es que este espacio lo construyamos entre todos. Sí, obviamente voy a dar unas líneas como de algunos contenidos. Yo la cursé el año pasado, buenas. La cursé el año pasado, la pude promocionar, eso fue la verdad una ventaja. Así que desde mi experiencia es lo que voy a aportar, más que nada. Pero eso, apuesto a que podamos ir charlándola y que cada uno pueda contar lo que sabe, porque también hay una realidad, que esto lo vi compartiendo con las chicas y para armar este grupo, del año 2022, que es cuando yo la cursé, a este año, que habrá pasado el 2022, yo no existía en el 2022 en la facultad, chicos. Del 2024, que fue cuando cursé genética, al 2025 hubo un cambio de programa, entonces hay contenidos que yo los vi quizá en el marco del trabajo que ustedes tienen que hacer, que entiendo es con el coso de lectoescritura, que eso yo lo veía como última unidad. Cambió bastante el programa, así que de ahí también espero aporte. Pero bueno, en principio preguntarse cómo se ven, qué vienen pensando de esto de cara al parcial, o qué es lo que más cuesta de última, como para de última meternos de lleno en eso. A mí personalmente un poco lo de los estadios, y después en unidad 3 la profesora dijo que iba a tomar lo de, bueno, los 3 estadios, pero que iba a enfocar también mucho en lo de operaciones concretas. Eso lo tuvimos un práctico, o sea, no pudimos dar mucho, y para leer todo el material me pareció un montón, así que no lo termino de entender por nadie lo lea sola. Sí. Le sumo a la compañera esto de que creo que todas las comisiones estamos iguales, tuvimos un práctico para esto, para el sensorio motor, el operacional y el operacional concreto. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa de última? ¿O están todos medio con la misma? Bueno. Si les parece, empezar quizá con unos lineamientos generales de lo que son las unidades, de por sí, las otras, que nos anteceden a esa última que ustedes tienen que ver. Un poco como para que no nos quede sin ver, pero sí, si les parece, nos metemos más de lleno con eso que cuesta. Obvio, hagan preguntas, sumen, aporten. Insisto, yo no es que soy máster de psicología genética, solo la cursé y ya. Pero bueno, en un principio, en la unidad 1, a grandes rasgos lo que podemos ver es un poco esos inicios de por qué se empieza a construir la teoría piagetiana, un poco los fundamentos o esas primeras bases a partir de las cuales Piaget empieza a construir lo que después podemos nombrar como psicología genética. Sabemos que en un principio
Sabemos desde un principio más bien que Piaget no tenía nada que ver con la psicología, él era epistemólogo, él se dedicaba a otras cosas, era todo menos psicólogo, y eso es algo que no sé de dónde me quedó, quizás lo dijo Sonia en algún teórico o algo y a mí se me quedó grabado. Pero bueno, de por sí lo que vemos en esta primera unidad es como ese pasaje que hizo Piaget arraigándose a otros campos como la historia de la ciencia o mismo, bueno, a fin de cuentas con la psicología para empezar a construir lo que después devino como psicología genética afines. De ahí, bueno, partiendo de la historia de la ciencia, también lo que podemos ver son como las limitaciones con las que el chabón se encontró y por qué dijo, bueno, esto no me sirve para los fines que yo tengo. Partiendo de esa pregunta de cómo se pasa a un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, que esa tipo tatúensela aprox, porque si tiran esa pregunta va a ser como que entienden. Nada, a partir de esa pregunta general se sirve de la historia de la ciencia y bueno, las limitaciones que conocemos, ¿no? Que la historia tiene un punto al que podemos llegar a indagar de lo que nos antecedió. O sea, también pasa que esto, en principio no hay registro de todo lo que se pensaba hacia cada vez más atrás en el tiempo. Entonces llegamos a un punto límite que hacia los principios de la humanidad no sabemos. ¿Cuál es? Buenas. Hola. Que hacia los principios de la humanidad no tenemos registro en papel literal o de ningún medio como para poder conocer esa parte. Y también esto, no tenemos como bien situado en todos los casos los contextos de época y qué se sucedía, además de... Eso es necesario para cuando uno construye la ciencia misma, o mismo cuando uno quiere indagar es necesario, bueno, entender qué se sucedía en la época. Muchos textos a día de hoy leemos y hay un parrafito al menos que nos describe qué era de esa época, qué se conocía, qué cosas pasaban en paralelo, etcétera, y bueno, eso hace la diferencia, ¿no? De conocer esa parte. Así que viendo estas limitaciones, Piaget se desanda de la historia de la ciencia, adentrándose en la psicología, básicamente. No, me está faltando algo en el medio. Historia de la psicología se va a usar a Está bien. Sí. Yo creo que... El método crítico. Sí, eso. De por sí, bueno, esto, ¿no? De cada ciencia a la que se arraiga Piaget sabemos que cada una se le corresponde un método puntual. En el caso de acá, como me dijeron por cucaracha, recordar esto de que estaba el método histórico crítico, sirviéndose Piaget de esto, de la historia de las ciencias, y después ya pasamos de lleno a lo que es psicología en sí, que ahí, bueno, le abrió la ventana propiamente para poder construir todo lo que vino después, en sentido de que, bueno, la psicología le atribuyó herramientas como para poder, bueno, en sí, esto, poder tener una ciencia que legitime su estudio y también que le atribuya herramientas, y de ahí el cambio de la pregunta de pasar, bueno, esto, cómo pasar de un estado de menor conocimiento a un mayor conocimiento, enfocándonos en la historia de la ciencia, claramente iba a ser enfocado en la ciencia, pero ahora la psicología lo que le permitió a Piaget era, bueno, situarlo al menos en el sujeto propiamente dicho, y de ahí el paralelismo, ¿no? Como esta cosa de que un poco el devenir del sujeto, o sea, ese desarrollo, esa génesis, si se quiere, es reflejo un poco de lo que se sucedía en la ciencia también. Porque bueno, después vemos esto de la continuidad funcional en términos de los mecanismos funcionales y la discontinuidad estructural, y en base a esos conceptos entendemos, digamos, por qué podría establecerse un paralelismo entre un científico y un niño. Eso también es re importante, incluso para pensarlo uno, como para entender, bueno, remite a esto, así que un poco eso. Y en tanto estoy hablando un montón.
Ay, ya me empiezo a escuchar a mí misma y me aturde. No, pero esto básicamente, como que sirviéndose de la psicología encontró mayor posibilidad de poder indagar por sobre esta pregunta que él tenía, de bueno, porque esta cuestión de poder observar y ver a través que, incluso lo vemos después, como desde los observables, bueno, qué podemos ver de esa manera que va construyendo el niño, de empezar a conocer y por qué estadios o por qué nociones empieza a transitar. A partir de eso le permitió como hacer lectura de bueno, las distintas génesis, que después las vemos enmarcadas en casos puntuales de nociones distintas, pero en principio eso es la unidad 1, como no hacerse mucho rollo, sino que al contrario, es como el relato de cómo Piaget empezó su psicología en sí. No sé si quieren sumar algo de alguien que quiera y se anime. Algo más respecto de los métodos, ya sea de la historia de la ciencia o en sí ya cuando nos metemos en psicología del método clínico crítico, si quieren. Capaz algo que me quedó de la clase de cuando lo vimos es que situando un poco cuando agarra la psicología para armar su propia psicología genética, es esto de que sí, no hay como registro de toda la historia del ser humano y su evolución en el área de la ciencia, aparte porque previamente, o sea, muy antes ni siquiera armábamos ciencia, sino que no se puede experimentar con la ciencia y eso justamente hace que no sea algo que sea puramente científico, que era lo que buscaba hacer, porque lo que quería hacer era hacer tipo como la idea del conocimiento y estudiar el conocimiento que no sea como un estado, sino un proceso de desarrollo propiamente de la ciencia, porque antes pertenecía a la filosofía. Creo que eso me había quedado y por eso agarra la psicología y dice, bueno, voy a experimentar con sujetos. Pero nada, como eso para aportar. Algo que yo estaría bueno capaz aclararlo es que antes las corrientes clásicas de epistemología era empirismo y innatismo, y él discute justamente con esas dos corrientes y en base a esas da su propia postura. Porque el empirismo decía que el conocimiento era como una copia de la realidad y el innatismo era de todo hereditario, o sea, ya nacíamos con ese conocimiento, para así decirlo de una forma, y él dice que justamente el conocimiento no es ni una copia de la realidad ni nacemos con eso, es un proceso, lo plantea como un proceso. Lo de la analogía funcional, por eso también estudia el proceso. Lo de la analogía funcional. Sí, o sea que por eso también recurre a la psicología porque hace un estudio del sujeto y plantea la analogía funcional en tanto a los mecanismos de producción de conocimiento de los niños y bueno, y de científicos. Genial. ¿Alguien más? ¿O no se entendió algo de todo lo que dije hasta recién? De última se puede pasar, No. Bien. Bueno, meterme un poco igual con lo de analogía y funcional y discontinuidad estructural, no mucho, pero como para que quede al menos, porque eso, aunque uno no lo crea, es importante. Esta cuestión de, bueno, sabemos que Piaget entiende en sí a la construcción de nuestro conocer a partir de las estructuras, o más bien la construcción de esquemas en sí. La manera que a mí me gusta pensarlo, me encantaría tener un fibro, bueno, pero la manera que a mí me gusta pensarlo es como en sentido de como si fuesen ladrillos que se van acumulando con el paso del tiempo y a medida que nosotros interactuamos con los objetos. Que eso me acuerdo, usaban bastante el ejemplo para explicar más bien tipo esas estructuras primarias y ya después las estructuras secundarias y como eso es conocimiento acumulativo a fin de cuentas. Bueno, no tan acumulativo porque es espiralado, pero bueno, X. Y nada, como esta cuestión de, sí, obvio los esquemas van cambiando, no vamos a poner al mismo nivel a un nenito que recién existe en la vidísima y está intentando entender la vida en sí, que a un científico que implica incluso estructuras particulares y singulares en su campo, porque bueno, no sé si estamos hablando de un físico y nosotros al menos, a menos que haya alguien tucho en física acá, que bueno, puede ocurrir, es un tipo que tiene
justamente en esos términos esquemas en su psiquismo, si se quiere, construidos para esas nociones puntuales. O sea, ahí está la discontinuidad. No es que siempre estamos con los mismos esquemas, sino que los vamos construyendo y estos vemos, incluso más adelante, que estos se van cambiando, se van perfeccionando en algún punto, sufren modificaciones, algunos permanecen y se van amoldando. Pienso, no sé, la cuestión es de los reflejos en un principio. Los esquemas reflejos tenemos el esquema de prensión, que creo que es el ejemplo más visible, que bueno, no es lo mismo. En el principio es prensión porque esa es la manera que el niño tiene para conocer el mundo, pero después vemos que no es lo mismo utilizar ese mismo esquema para agarrar un cuaderno que para agarrar el celu, que para agarrar un mate. Y hay la variedad dentro de ese mismo esquema, digamos. Y después, bueno, la continuidad más bien funcional, en el sentido de que todos asimilamos y acomodamos y nos adaptamos y nos organizamos y todos esos amos que pueden existir, bueno, pero bueno, esos mismos mecanismos de asimilación y acomodación, como para mencionar los dos que quizá más nos quedan en la cabeza. Ay, ¿qué pasó? ¿Sí? Nadie abrió. Hola, no te la pude, wow, me escucharon. Hasta abajo se escuchó todo eso. Qué locura, ¿no? Bueno, no, lo que decía los esquemas era como esta cosa, más así. Uy, qué horrible, chicos, perdón. No, como que a mí me gusta pensarlo así, porque a mí se me hizo re gráfico y a mí como que hay cosas gráficas que me ayudan a estudiar. Bueno, suponte que acá tenemos los esquemas. Esquemas primarios, qué sé yo, la succión, la prensión, la visión misma incluso. Y acá para arriba se van construyendo los distintos esquemas a medida que pasa el tiempo y más interactuamos por medio de la acción con los objetos. Perdón. Ah, bueno. Así que un poco eso. En función de esto, la discontinuidad. Casi tiro el cable. La discontinuidad estructural y la continuidad funcional. Pero eso ya me estoy yendo de unidad igual. Sin embargo, esto quería aclarar. Ustedes piensen las unidades unas correlacionadas con las otras. A mí al menos en el estudio me pasa de que no puedo pensar a la unidad 1 desligada de la 2, porque termina pasando que preguntas que uno se hace en torno a uno y en una unidad se las termina respondiendo en otra, entonces termina pasando esa cuestión. ¿Hay algo de la unidad 1 que no abarqué que quieran que tratemos o me meto de lleno en la 2? Tal vez va algo que pasó mucho en decomisión que Sí. no supimos abarcar, era cómo es que pasaba de tomar a la historia de la ciencia y porque él no podía tomar solo la historia de la ciencia, sino que tenía que después pasar a la psicología como otra base fundamental para crear la epistemología genética y la psicología genética. Sí. Bueno, eso lo repasamos hace un ratito. Ah, de bueno, hecho. listo, entonces. Igual genial, por esto, bueno, por las limitaciones con las que uno se encuentra dentro de lo que es la historia de la ciencia, en términos de esto, en sí lo bibliográfico, si se lo quiere decir de alguna manera, o la cuestión más de corte contextual. ¿Método crítico dijiste algo? No, esperaba que ustedes digan algo también. ¿Eso no es unidad 1? Sí. ¿Podrías explicar algo acerca de eso? Sí. Nada, mentira, sí, me voy a remitir al apunte porque a veces yo me acuerdo de una manera y no les quiero vender chucu tampoco. Así que en eso, bueno, el método clínico crítico, porque de por sí en la psicología genética, que eso no lo dije, hay dos métodos en sí, que es el método psicogenético como tal y el clínico crítico. Se hace mucho más énfasis en el clínico crítico porque justamente tiene que ver
con el instrumento de lo que es la entrevista en sí, que es lo que ustedes van a tener que hacer, pasado este parcial, con lo del sistema de lectoescritura, entiendo ahora. Como dije en un principio, les cambiaron el programa, así que entiendo es eso, corríjanme si no es eso. ¿De qué trata la entrevista de escritura? No lo sé. Porque yo pensé que era con la plastilina, pero al final me dijeron que no. Claro. No, no es con la plastilina, y eso lo desconozco porque fue un cambio de programa de un año para el otro. Así que en sí la consigna y cómo sería la entrevista, van a tomar aportes de Ferreiro, eso sí, psicóloga genética acá Argentina, hizo contribuciones en lo que es el campo de la educación, pero la verdad desconozco cómo sería o con qué objetivos podrían, bueno, los profesores, por lo que me han contado compañeros que están cursando ahora, tipo están viendo esa psicogénesis, tipo que se observe esa psicogénesis. Pero la verdad, la modalidad como tal no. Sí, yo rasqueando un poco con la profe después de la cursada, que tenemos la misma cursada, va a ser más o menos ver como el niño, mientras está creando en la etapa preoperatoria, cómo copia la misma escritura de las personas, pero también lo aplica a las cosas que le quedan más fáciles. Por ejemplo, un ejemplo que usa mi profesora es cuando escribe en el pizarrón el Día de la Bandera con sus alumnos de primaria, y aunque en el pizarrón que tienen que copiar que dice con B larga, lo escriben con B corta. Entonces analizar eso, como porque aunque están copiando algo, lo traspasan a algo que les queda más cómodo, como esta asimilación de lo que ya tienen más lo que tienen que copiar para ir aprendiendo, como un proceso ahora, así. Ahora que lo decís, sí, tenemos la misma cosa. Pero era eso también de que dijo que la profe dijo, a mí hay profes que quieren que escriban en el renglón muy lindo, muy bien, y dijo, a mí eso no me interesa, porque lo que me interesa a mí, dijo la profe, es justamente que el nene hay dos Bs, se puede equivocar. Yo me equivoco a veces de escribir la B corta y larga, sigo sin saber con qué me van, pero dijo como que saben lo que están haciendo, saben de qué hablo, saben, una letra no me va a molestar, pero bueno, eso que supongo que vamos a tomar, eso capaz. Claro, lo ves cómo adaptan las cosas que le quedan más fáciles o las que ya conocen con las que tienen que ir aprendiendo, como cómo van adaptando las nuevas informaciones en la etapa preoperatoria. Claro, porque de hecho eso tiene un montón de relación con la unidad 3, que vieron las reacciones alfa, beta y gamma, bueno, al menos cuando yo la aprendí tenía mucho de ese contexto, en sentido de que, bueno, había un caso puntual, que me acuerdo que estaba en la bibliografía, que es el caso de Luciano, que es un pibito que está empezando a aprender a escribir de por sí, entonces uno puede ver reflejado en el proceso de aprender a escribir del pibe de su propio nombre, cómo se manifiestan esas reacciones que uno ve en lo que es la equilibración misma de ese conocimiento. O sea, yo lo leí y me parecía fantástico, pero como esta cosa de, al principio quería escribir, no le salía, se frustró, no quería saber nada, y ahí bueno, vemos una reacción alfa, digamos, de negación del problema y como que no hay un intento por abordarlo. Después la cuestión de la reacción beta como solución de compromiso, el pibito entendiendo que las 3 primeras letras de su nombre eran su nombre como tal y el resto era su apellido. Y ya lo gamma lo integró y pudo aprender a escribir su nombre, en sentido, integra ese problema y con esa solución de compromiso después llega a algo concreto que termina agregándose a su esquema de por sí. Beta lleva a gamma, ¿no? O sea, beta, aunque sea una respuesta a medias, ayuda a llegar a gamma. Las 3 se dan sí o sí. Sí, una abajo de la otra, pero Sí. digo, después de beta viene gamma, pero Claro. beta ayuda a llegar a gamma. O sea, Claro. esa solución de compromiso Sí. ayuda a un futuro llegar a gamma. Claro, porque lo que le da al pibe es como una pseudo primer respuesta de lo que puede llegar a ser una solución a eso que le resulta novedoso, que le resulta un problema, tal cual. Por esta cuestión de, bueno, a partir de... Porque uno siempre cuando conoce algo nuevo pones en juego los esquemas que ya tenés. Cada vez que nos afrontamos a un nuevo algo, lo que sea, un nuevo texto, un nuevo conocimiento, cada vez que aprendemos justamente ponemos en juego los esquemas que ya tenemos
hechos, básicamente. Aprendemos a leer textos de más complejidad, bueno, ya hay una base de lectura justamente, bueno, y demás es que, bueno, eso se va complejizando y por eso también la cuestión de que no solo se forman nuevos esquemas, sino que también los mismos que ya existen se complejizan en su calidad, si se quiere. Bueno, pero yo salto de acá para allá, yo hablo boludeces, pero bueno, nada. Aquí en meta. No me acuerdo de qué estaba antes ahora. Lo del método crítico. Tal cual, gracias. No, bueno, esto. Tenemos el método psicogenético, como bien dije antes, que habla más bien de la reconstrucción de diferentes nociones en el desarrollo del sujeto. Eso es lo que yo tengo escrito. En sí, bueno, la psicogénesis como tal. Y después el método clínico crítico, que de ahí viene la cuestión más de, bueno, la entrevista como el método que permite indagar en la organización que tiene el pibe en cuanto a sus esquemas. O sea, cómo son las nociones que se le presentan y la manera en que los aborda y desde qué nociones incluso. Que bueno, cuando vemos conservación de sustancia y vemos los distintos ¿ustedes ven eso, conservación de sustancia al final? Sí. Bien. Porque yo no quiero hablar de cosas que... pero bueno, cuando vemos las distintas reacciones del pibe, según, bueno, en qué nivel esté dentro de esa psicogénesis, bueno, es una manera que se tiene dentro de la psicología genética como metodología de poder, si se quiere, anclar ese caso particular a algo, a un esquema general de, bueno, de ciertas observaciones que nos sirven para decir, está en este nivel el pibe, debe tener estas nociones o estas maneras de reacción. O nociones, como ya dije. Sí. Lo del método psicogenético no lo entendí. Reconstrucción de distintas nociones en el desarrollo del sujeto. Es eso. Igual es la parte que menos bolilla le tienen que dar porque lo que más interesa creo acá es el método clínico crítico, que después es a fin lo que nosotros ponemos a jugar post este parcial, como ya dije. Así que un poco de eso. Bueno. Pasamos a la 2, ¿no? Ya que estamos. Bueno, sabemos que existen en principio las tesis piagetianas como tales, que son el interaccionismo y el constructivismo de por sí. No sé, si alguien quiere. Así no hablo yo sola. En principio, el pasaje que hicimos comenzó con la dimensión biológica. Sí. O sea, ya cuando vimos esto que igual ya lo mencionaste, lo de estructural y lo funcional, primero lo hablamos como, bueno, son factores hereditarios que van a ser los cimientos para después, pero esta dimensión no es suficiente para explicar el conocimiento. Y ahí pasamos después a estos otros dos. Bien. ¿Alguien más? Los aspectos biológicos servían para más adelante pasar a lo de succión, a lo de esas cosas, ¿no? ¿Cómo? De vuelta, me perdí. Esto que dijo ella, que habías dicho vos. Que los factores estructurales, Los biológicos hereditarios, sí. Bueno, eso no llevaba a las tipos de funciones no me acuerdo la palabra. Claro, estructuras. Sí. Esas son las reflejas. Bueno, eso. Tengo entendido No que tiene que ver con eso, porque el aprendizaje tiene que ver también con... ¿Cómo era el nombre que me habías dicho? los factores estructurales. Eso. Sí. Tengo entendido, perdón, y corrígeme si me equivoco, que las estructurales son las reflejas en primera instancia, que después por repetición se forman como estructura la secundaria ya. O sea que son a lo que quiere referirse con los factores estructurales, en principio y como base cero, ya son las reflejas. Pasa que por eso habla de la complejización
Claro. que por medio de la repetición se generaliza Claro. y ahí se van complejizando. Que después habla en el texto, no me acuerdo cuál, que habla de asimilación, acomodación, Sí. de los reflejos, Organización. pero que también los reflejos necesitan también de eso, De repetición, de tal cual. repetición, Sí. que también tiene que ver también con el ambiente también. Sí. Como que son como innatos, bien de nacimiento, pero Mm. que se puedan ir a un nivel más allá también tiene que ver con el medio y con la Claro, repetición. sí, porque sabemos esencialmente la construcción de un esquema y todo conocimiento de por sí no se puede dar sin la acción como mediadora. O sea, es el pie para justamente que se construya el conocimiento como tal, es la acción la que prima. Por eso Además también de- que la acción era constitutiva de todo conocimiento. Tal cual. Tal cual. Sí. Mucho, muy importante. No, pero bueno, esto de la dimensión biológica, con lo que decías antes, es que sí, o sea, son esos factores hereditarios que nos permiten, en principio, bueno, poder tener estos aspectos. Hola. Hola. Perdón. ¿Todo bien? Que bueno, dan lugar a estos factores más bien estructurales, como lo son los reflejos que bien mencionábamos antes, que son la succión, la aprehensión, la visión. Esos ya son parte de nuestra biología misma, que después, bueno, con la interacción con los objetos y eso se van a complejizar al punto de formarse como un esquema propiamente dicho. Y son las que nos permiten de por sí que estén, o más bien lo que... Sí, o sea, nuestra biología misma hace que tengamos también los mecanismos funcionales habilitados, si se quiere. Esto de la asimilación, la acomodación, adaptación, organización y así podemos seguir porque cada vez hay más, o no sé, ya me parece a mí. Todo esto se ve habilitado por nuestra biología misma. Sin biología no estaría nada de esto. Básicamente, simple y fácil. Esto ya lo dije hace un rato. Bueno, después de la dimensión interaccionista, ¿qué podemos decir? Que a veces se confunde con la constructivista y por eso me interesa que podamos distinguirlas entre sí, que suele ser un error común, por lo que he escuchado. No es la acción de conocer mediante el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, pero tiene otro nombre, objeto cognoscente. Objeto conocido. Sí, un poco lo que vimos en mi comisión es que en esta idea de que el conocimiento no está preformado en el sujeto ni puramente en el objeto, se necesita inevitablemente de la acción del sujeto con el objeto, donde el sujeto pone juegos y esquemas, el objeto sus características particulares y ahí se construye conocimiento. Eso depende de qué perspectiva la mires. ¿Cómo? Claro. O sea, si hablamos de la innatista o de la de Piaget o depende. Claro. Bueno, por eso me pareció re acertado el aporte que hizo la compañía al principio, de bueno, que Piaget también, o sea, había dos posturas que primaban en ese momento de la ciencia, que era el innatismo y el empirismo como tal. Entonces Piaget ahí pone a jugar cuestiones y bueno, en esta dimensión puntualmente es que hay un reflejo claro de esa oposición que tiene el chabón para con estas marcos teóricos que primaban, digamos, como esos ideales. El empirismo, yo te lo he preguntado, Sí. que el empirismo dice que el objeto es el activo, Sí. el innatismo, el sujeto es el activo y el, Sí. y el de Piaget dice que no son activos, como que Claro. dependen, son interdependientes. Sí, que acá hay un ejemplo que no me acuerdo quién lo dijo en mi cursada el año pasado y yo dije tal cual. Pero hay una realidad concreta que, por ejemplo, si se cae un árbol en medio de un bosque que no hay nadie, básicamente, ¿cómo? O sea, sabemos que hay un árbol caído. O sea, la cuestión con el ejemplo del árbol caído, que no la estoy formando bien, pero lo voy a explicar y punto, es la cuestión de que, por ejemplo, se cae un árbol en medio del bosque. Si no hay una persona que propiamente conozca ese árbol caído, el árbol caído de por sí nunca va a existir. En sentido, la necesidad de que el sujeto y el objeto como tales se pongan en pos de esa construcción de ese conocimiento. O sea, para saber que propiamente dicho el árbol está caído y ahí el sujeto tiene que poner en juego
sus mecanismos y demás, es si el objeto, sus características para que el otro las asimile, las acomode, las organice, bla, 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 y todo ese proceso. Creo que eso lo habíamos visto como realismo crítico, como esta idea de, tipo, no es que Piaget sea escéptico y de repente diga no sé, si no lo veo no existe, Claro. sino como el objeto como objeto existe, pero como objeto cognoscente es dependiente de lo que conozca el sujeto y lo que pueda hacer el sujeto en realidad con él. Sí, sí, obvio. Acá siempre en el marco de objetos cognoscentes, no de objetos existentes, eso es otra cosa. Pero en el sentido de cómo construimos conocimiento, todo lo tenemos que situar desde ahí. El objeto no es objeto como tal solo, es objeto cognoscente. El sujeto no es sujeto solo, es sujeto cognoscente. O sujeto de conocimiento es lo mismo. ¿Y qué pasa ahí entre objeto cognoscente y no cognoscente? O sea, la ¿El cuestión... objeto solo es objeto sin sujeto? O sea, el hecho de decir objeto cognoscente también tiene que ver con decir sujeto cognoscente. O sea, cuando hablamos de objeto de conocimiento, parándonos desde este lugar en el sentido de esa aproximación del sujeto para conocerlo. O sea, acá siempre estamos en términos de cómo se va desarrollando el conocimiento, es en ese sentido. Si no estamos hablando de objetos como existencias materiales solas. Porque, o sea, si volvemos a lo del ejemplo del árbol caído, y sí, puede haber un árbol caído en medio del bosque, más vale, puede estar ahí. Pero eso es objeto como tal. Ahora, si no hay sujetos que lo conozcan, no podemos hablar de objeto de conocimiento. Eso. A eso me refería. Bueno, en sentido y en resumen eso, de la dimensión interaccionista. No quiero que se me vuele el tiempo, chicos, porque yo hablo y después... Pero esto, de la dimensión interaccionista, esta cuestión más de interdependencia entre lo que es el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento. Ni el objeto preexiste al sujeto, ni el sujeto preexiste al objeto. O sea, tienen que interaccionar. ¿Y cómo interaccionan? En sentido de que esta interacción se termina traduciendo en lo que son los mecanismos funcionales como tales. Se traduce, no es que otra cosa. O sea, la asimilación, la acomodación y la adaptación en principio. Después está la organización, etcétera. Batwell. Las definiciones de asimilación, acomodación y adaptación las tenemos todos bien sabidas. Si quieren se las digo despacio. Porque la realidad concreta, gente, es que si nos confundimos asimilación y adaptación les pueden bochar todo el parcial. No quiero que eso pase. Por eso me anticipo a decir esto. Pero bueno, partiendo de la base. La asimilación, como tal, es la incorporación de las particularidades del objeto a los esquemas del sujeto. ¿De vuelta? Es la incorporación de las particularidades del objeto a los esquemas del sujeto. Acá está el organismo que bueno, después tenemos la acomodación, que es el ajuste del esquema del sujeto a las particularidades del objeto. Del esquema del sujeto a las particularidades del objeto. ¿Esa acomodación? ¿Cómo? Esa es acomodación. Y ultimísimo, que tampoco tiene mucha rosca, al menos de lo que yo tengo anotado, si alguien tiene algo más, aporte. Pero es la adaptación, que sería el equilibrio entre lo que son los esquemas del sujeto y las particularidades del objeto.
sería como el equilibrio que produce la interrelación entre asimilación y acomodación. ¿Podemos hablar de la diferencia de equilibrio y equilibración? Porque no es lo mismo, según lo que dijo mi profe. Y no me terminé de tener claro qué diferencia hay. Dale. En principio aclarar y recuerden, no es que una se da atrás de la otra, no es que la asimilación se da primero, la acomodación se da después, bla. O sea, la asimilación y la acomodación son dos caras de la misma moneda en un sentido. Porque cuando yo agarro este marcador estoy asimilando y acomodando al mismo tiempo. O sea, estoy incorporando las particularidades de este marcador puntual a la par de que mi esquema de prevención, que es el que hablamos recién hace un rato, lo ajusto en función del objeto con el que estoy interactuando mediante la acción. En relación a eso te quería preguntar, Sí. porque no me quedó muy claro la relación entre acción, esquema de acción y cómo interviene en la asimilación y la acomodación. O sea, cómo englobar todo eso para que produzca el conocimiento. Vamos a ello. Adelante. Sí. La profesora nombró, que no lo vimos, lo citó medio por arriba, Sí. la significación cognitiva. De hecho, tiene que ver con lo que preguntó ella. No sé, si alguien tiene algo para decir respecto a esto, porque, de vuelta, no quiero decir lo que de una entiendo, por ejemplo, para no caer en que ustedes tengan nociones erradas de las cosas, así que no quiero correr ese riesgo. Pero si alguien quiere ir aportando, espectacular. La pregunta había sido acción y formas de acción. Sí. O sea, acción en sentido, bueno, los esquemas de acción, de por sí la acción. Bueno, la significación cognitiva tiene que ver con todo esto, de hecho. Tengo entendido, no sé, igual un poco, pero que esto de, bueno, la acción repetida, muchas veces, digamos, genera el esquema de acción que va a ser como esa o sea, eso que está en la acción que se puede generalizar y traspasar a otras acciones, o sea, otras, por ejemplo, no sé, se agarra un, ¿es eso, no? Sí. Se agarra, por ejemplo, un fibrón, después va a poder agarrar una lapicera que sea más finita, y ese sería el esquema de acción, digamos. O sea, Sí, que pero la relación con la asimilación y la acomodación para producir el conocimiento. porque el sujeto cuando agarra la primera vez que se genera esa acción está asimilando el objeto, que sería un objeto nuevo para su esquema, entonces lo va a asimilar en sus esquemas previos, y eso va a generar la acomodación que va a hacer que por ejemplo después agarre un fibrón, eso va a ser distinto, entonces ese fibrón lo va a acomodar respecto a lo que tenía de la lapicera, entonces eso se va a acomodar y va a reorganizar su esquema, generando así el esquema de acción nuevo que va a poder hacer que se traspase la acción misma de agarrar una lapicera, agarrar un fibrón, que son O sea, que desde la En acción, criollo, pero pensando en sí, asimilación. la acción es, quieras o no, la asimilación y la acomodación. Claro, Porque no existe eso si vos no accionás ante el objeto. un poco citando que La acción, sí. por eso también se dice que esto lo di en el práctico y no lo entendí hasta que lo entendí ayer, que porque la acción es constitutiva de todo conocimiento. Por eso tiene todo que ver, el conocimiento, la acción, la asimilación. Como dijo la compañera, cuando vos accionás ante un objeto nuevo, primero les estás viendo cómo es el objeto. O sea, vos lo ves con particularidades. Bueno, ok, es transparente, es azul, es negro. Estás viendo cómo es el objeto y a la vez que vos lo estás como dándote cuenta y estás incorporando, esa incorporación es el hecho también de la acomodación. Igual no me termina de quedar claro la asimilación y la acomodación. Es como que siento que son más de lo mismo. Y eso me confunde. O sea, tenemos el fibrón, ¿verdad? Sí. Fibrón. Yo lo agarro. En principio, la asimilación como tal implica de que estoy agarrando por primera vez esto y es como que estoy
leyendo las características que lo hacen. O sea, bueno, es como medio cilíndrico, tiene esta textura, tiene estos colores. Estoy incorporando esas características a mis esquemas, lo que lo hacen singular en sí mismo. Ahora bien, la acomodación implica que estoy poniendo en juego acá, tipo el esquema de prevención, por ejemplo. Esta acción la tengo desde que nazco, básicamente. Entonces estoy poniendo ese esquema que ya tengo en juego, pero particularmente para agarrar este objeto. ¿Me explico? Y ¿O otro, no? por ejemplo, en acomodación también sería cuando los bebés les das algo y se lo meten a la boca, que es como una forma para ellos de conocer, eso también sería acomodación. O sea, es que se dan las dos a la par. Ah, Son como las dos caras de la misma moneda. Cuando yo interactúo con un objeto, a la par de que estoy leyendo con mis sentidos, si se quiere, las características que lo hacen en sí, a la par lo que yo ya tengo construido en mis esquemas se está poniendo en juego. O sea, uno nace y tenemos el movimiento este. Pero no es lo mismo que haga este movimiento para agarrar un teléfono, para hacer así con la mesa, para agarrar este marcador. El esquema como tal de prevención lo estoy poniendo en juego en sentido de que se acomoda a lo que el objeto me está proponiendo, digamos. ¿Puedo aportar algo? Pero la acomodación no va a los esquemas directamente. Claro. Sí, perdón, me quedo con algo que para mí es clave para entender esto. Pero no Es que es sé si lo- difícil, o sea, parece pavo en un principio cuando uno lo repite 80 veces y dices, sí, yo sé, pero después vos te lo pones a pensar y es como, es todo lo mismo para uno, pero no es lo mismo. Cuando hacemos el pasaje, al menos como lo vimos nosotros, no sé si todos lo habrán llegado a ver, del reflejo a una acción cognitiva como tal, porque el reflejo no es una acción cognitiva, es primero ver como las definiciones de qué es una acción. O sea, toda acción que va a tomar Piaget es una acción cognitiva, no es solamente un movimiento físico de muscular. Y la acción cognitiva lleva a una significación. Y el reflejo de por sí necesita una repetición y a su vez con esa repetición una idea de discriminación a las cosas, porque está la asimilación funcional, la generalizada y la cognitiva, que eso es lo que habíamos visto nosotros, no sé si lo llegaron a ver todos. Que es cuando un bebé hace por hacer, que de repente está moviéndose y tirando la mano y no sabe qué hace, hasta que de repente, no sé, agarra para agarrar, de repente comienza a agarrar distintas cosas y de esas distintas cosas comienza su esquema de prevención, que es el primario, decir, bueno, esto es más apretable y esto es menos apretable. Y cuando comienza así a decir que esto es más apretable y menos apretable, ahí está significando y ahí empieza la acción cognitiva cuando comienza sus primeros esquemas de acción entonces. Entonces el conocimiento sería recién a partir de ahí, de las A partir- acciones cognitivas. Tal Lo cual. anterior no. Lo anterior ya sería como una inteligencia práctica. Pero ahí ya están, entonces la simulación de acomodación. Sí, eso está desde... Sí, desde eso el sí. El inicio. conocimiento a partir de las acciones cognitivas, Claro, no de todas las acciones cualquiera. eso es lo que yo tengo entendido. Sí, porque dicen que la acción es, o sea, que la acción construye conocimiento, primero porque es dirigida a objetos y la diferencia de los actos reflejos porque la acción tiene como objetivo producir conocimiento y lo diferencia porque dice que los movimientos reflejos son automáticos, son limitativos y la diferencia es que la acción cognitiva puede transferirse a otras por medio de los esquemas de acción. Claro. El movimiento reflejo es siempre el mismo, no cambia. Sí. Por ahí para diferenciar la asimilación de conocimiento, no sé si terminó de quedar claro y por explicarlo, como hacer el esquema que ya se tiene previo, la asimilación sí es muy abstracto de hecho, No es para explicar. graficable. No, pero eso, como está el esquema ya previo en el que la asimilación va a poner cosas tipo ¿qué? No sé cómo decirlo. Sí, entiendo. O sea, bueno, a ver. Si me estoy metiendo en una no, No. ¿Por qué? Para que Vamos a hacer como que este es la aprehensión. Suponte. Qué chota. Bueno, prehensión. Agarro el marcador. Vamos a hacer como que esto es agarrar el marcador. Suponte.
esto puntual tiene sus características, tienen que algo que lo hace propio, singular en sí mismo, único, inigualable, divino, lo queremos. Bueno, cuestión, esto se incorpora a lo que es el esquema de alguna u otra forma, pero a la vez el esquema ¿cómo se grafica, chicos? O sea, no entiendo. O sea, como que sería una cosa medio recíproca en sí, porque el esquema no es que se queda ahí chill de cojones, sino que también se adapta como para poder leer esto. Pero por eso mismo dice que los esquemas no son siempre los mismos, sino que se van complejizando a medida Tal cual. que se van generalizando las mismas acciones. por decirlo Claro. así. Sí. O sea, rayos. Bueno. Claro, es que es eso. O sea, el esquema no es estático, los esquemas no son como ladrillos estáticos en sí. Piénsenlo como ladrillos que se van modificando, se van sumando otros ladrillos, ahí, buenísimo, espectacular. Este no termina así toda la vida, sino que se modifica y así con todos. O sea, no es algo estático que queda y ya está. O sea, es algo que, por eso la importancia de la acción en principio, porque a medida que nosotros vamos interactuando con distintos objetos, por ejemplo, esa aprehensión con la que nacemos, o ese reflejo de aprehensión con el que nacemos, no termina siendo aprehensión y ya está. Nos permite darle un significado a los objetos que estamos agarrando, por ejemplo. Sí, también dice que no es acumulativo, o sea, es algo que se va transformando y por eso se destruyen y se reformulan otras cosas, no es algo que se acumula todo el tiempo conociendo. Sí, tal cual. Y ahí retomo una pregunta de las redes bloqueaste que quería hacer de una parte de la última clase que tuvimos con nuestra profe, habló de los, como, no me sale sistemas que es abierto, o sea, es perturbable, pero también es cerrado. Sí. ¿Dentro del esquema de estructura? Sí, tiene que ser un esquema de estructura. Sí, porque eso es ya unidad 3. Eso es lo de la equilibración. Sí. Que no lo Mamita, la teoría de la equilibración, te la regalo. Estaba bloqueando todo este tiempo. Estaba reaccionando. Bueno, ¿les parece que pasemos a unidad 3? O de la 2 hay algo que me faltó y que haga falta. Quiero saber bien la diferencia entre el equilibrio y la equilibración. Sí, porque o sea, el equilibrio como tal es... Tengo todos los dedos manchados, me distraen. A ver, el equilibrio como tal solo es en sí... en el interín voy buscando teoría de la equilibración porque es difícil, a mí me costó un huevo. Dice que no existe el equilibrio absoluto, sino que es un estado de relativo equilibrio, porque ahí después entra lo de la perturbación, lo de la compensación, Claro, y después lo del desequilibrio. Pero, sí, perdón, te recordé. Pero, o sea, el desequilibrio justamente sería esa perturbación. Ajá, tal cual. Todo esto tiene que ver linealmente con, bueno, justo íbamos a chusmear eso, de la teoría de la equilibración. Personalmente a mí me costó un huevo a entenderla en su momento, me acuerdo, porque para mí era como todo un mambrullo que la verdad difícil. Pero bueno. Espérate. Ah, pero qué graciosa, porque yo tengo todo separado. Bueno. En el interín, decir que la teoría de la equilibración de por sí da cuenta de, bueno, cómo es que se va complejizando el conocimiento, cómo es que pasamos de una simple prehensión a algo que termina pudiendo, a fin de cuentas, significar nuestras acciones en sí. Todo lo de los subsistemas y esa secuencia no se metieron ahí, ¿verdad? No, eso es de teórico. ¿En serio me estaba hablando? ¿Qué lo parió? ¿A qué te refieres con subsistema? Tipo el sistema cognitivo, el biológico, el social. No, lo habló, pero es porque no lo va a tomar. Ah. pero no. Claro. No sé. Yo porque
sé, empezaron a meter cosas ahí y yo como que me he sorprendido. Pero bueno. Había un montón de textos igual. Sí, eso lo vi. Trajo el programa, porque vendieron mal el programa y trajo el programa el año pasado y les faltaban un montón de textos. Me pasó lo mismo con la unidad 3, al menos me lo vendieron mal en la computadora y yo estaba tipo, gracias. Sí, hoy la profe le dijo, porque ella le preguntó de dónde hasta dónde le iba a tomar y le dijo, pero este programa este año, pero lo compré hoy. Sí. Bueno, en sí, teoría de la equilibración, ¿verdad? A ver. En ese sentido, varias cosas a mencionar. De por sí, como bien dije en un principio, la teoría de la equilibración nos permite como entender un poco esta cuestión más relacionada a lo que es esto, el cómo y el por qué se termina complejizando las cuestiones propias del sistema en sí. Como bien mencionamos antes, existen perturbaciones que se dan que en sí implican como para explicarlo como medio simple en la medida que pueda, implican como una interferencia en eso que nosotros ya teníamos construido. O sea, nosotros venimos con unas nociones ya armaditas, hechas buenísimo, hasta el momento todo lo que conocemos dentro de todo normal. De la nada la perturbación implica como esto, que eso lo vemos más traducido en las reacciones que se terminan produciendo, pero como esta cuestión de que hay algo de lo que es el entorno con el que estamos interactuando por medio de la acción, de que nos presenta una limitación a lo que ya tenemos hasta ahora. Yo tengo puesto que es un obstáculo a la asimilación. Claro, es que sí, porque hasta el momento nosotros, porque todos esos mecanismos funcionales también un poco tienen base en esto. O sea, tenemos conocimientos previos que ayudan a que, bueno, ya por ejemplo lo de la aprehensión, bueno, tenemos un mecanismo que nos ayuda en ese sentido a asimilar las cosas. Pero es eso, a la hora de asimilar un objeto, de la nada el objeto nos está presentando alguna limitación en algún punto de que nuestro conocer ya construido no basta por sí solo, sino que tenemos que complejizarlo en sí mismo. De ahí las perturbaciones. O sea, para ponerlo en algún sentido, vieron que es como que está esta noción del conocimiento espiralado y qué sé yo. Sabemos que de por sí, de las bases, o más bien entiendan de que en las bases de nuestro conocimiento, esos primeros conocimientos que estamos empezando a construir, iba a haber más conflicto. Van a presentarse muchas más perturbaciones en sentido de que hay mucha más novedad en sí misma. Entonces, a lo que voy con todo esto, es que en ese impedimento en la asimilación tenemos que poner en juego nuestros esquemas, en algún punto, llegado a un punto más bien. De ahí las reacciones, esencialmente para empezar a leer cómo sea ese proceso, de por qué o de qué manera eso que en un principio fue una perturbación, cómo lo llegamos a integrar al sistema en sí mismo o a un esquema en particular. Que bueno, de ahí las reacciones alfa, beta y gamma, que un poco las charlamos al principio, pero no sé si quieren que repase como características generales de lo que son esas reacciones en sí mismas o algo. Bueno, lo hago. Sí, como para tener Esto en relación a lo de... ¿qué estabas diciendo? En un momento disocié hasta que llegaste a lo del poder, digamos. ¿Se entendió algo de todo lo que dije? Porque sí. Quizá divago mucho y no se me entiende un carajo al final. O sea, como dijo la compañera en un principio, tenemos lo que es una irrupción en lo que es la asimilación. Entonces, a partir de eso, y lo que se puede ver incluso después cuando, no sé, damos una entrevista o lo que sea, son las distintas reacciones que tiene el sujeto ante esa primer perturbación, que después vemos cómo eso, que fue una perturbación, se termina incorporando a lo que es, bueno, nuestros esquemas y en sí la estructura, etc. En sí las reacciones sabemos que son 3 de por sí, que son la alfa, beta y gamma,
que lo que yo preguntaba era si les parece, repaso algunas características generales de los que son esas reacciones. De la alfa en un principio hay una negación de lo que es la perturbación y a la par no se llega a sentir como conflicto. O sea, aparece esta cuestión que nos implica como un desafío, si se quiere, en nuestro proceso de conocer, y en principio es como si no nos quisiéramos meter en esa, negamos de que eso pasó, no nos metemos de lleno y aquí no pasó nada, básicamente. ¿Por qué una reacción como tal? Y porque lo que tenemos constituido, o más bien lo que tenemos en nuestras estructuras o esquemas, si se quiere incluso, no nos alcanza como para conocer eso nuevo, entonces preferimos por el momento evadirlo, si se quiere, de lleno. Porque bueno, es eso, o sea, no sé, lo ves en experiencias con niños y les genera incomodidad, no quieren saber nada con el tema. Después, la reacción beta, ahí sí hay un cambio porque se toma conciencia de la perturbación y se produce un conflicto. Y ahí lo que hablábamos antes de la solución del compromiso. Bueno, sí, la perturbación como tal está, me voy a tener que hacer cargo de esto. Por el momento resuelvo con lo que me sale. Como les contaba, de la experiencia de la lectoescritura, en el caso de Luciano, lo que vemos es que Luciano medio atina a escribir su nombre, pero como le sale en ese momento. Que después cuando uno se mete de lleno en el sistema de lectoescritura y tal, vemos que hay etapas, distintas hipótesis por las que pasa el niño, pero bueno, eso no me voy a meter. Pero bueno, hay como una solución mega armada al tole, que bueno, por ahora puedo responder esto ante esto que se me presenta y lo dejo hasta ahí. Y me conformo, y ya está. Después ya lo último, la reacción gamma, que ahí sí implica una integración de lo que es la perturbación. Lo que dice acá más bien es como que la perturbación se incorpora como una variación más dentro del sistema, o sea, uno entiende que eso se puede suceder. Hay una compensación total de la perturbación, o sea, una lectura total de lo que es el problema, y como decíamos antes, esa primera solución del compromiso nos da pie a poder complejizarlo después y permite su anticipación, o sea, a día de mañana este nenito, Luciano, le dicen escribí tu nombre, el pibito ya va a saber de qué se trata la cuestión, no le va a ser sorpresivo, va a saber cómo resolver. Por ponerlo en un ejemplo. Se da en el tiempo, no es que se da las patadas de la alfa, la beta y la gamma así todo junto. Hay un proceso de por medio, porque bueno, sabemos que la resto y con la lectoescritura, pero es que lo tengo grabado acá porque a mí me sirvió mucho el ejemplo. Hay un proceso de también esto, repetición, del intento de escribir su nombre, etcétera, etcétera. Pero en sí, esas serían las reacciones frente a la perturbación, como tal. Y la perturbación de laguna es algo que vimos también en nuestra comisión. Claro, las lagunas no son una perturbación como tal. Las lagunas no son una perturbación como tal. La laguna implica la ausencia de un conocimiento de por sí. O sea, lagunas tenemos todo, básicamente. La profe dio el ejemplo de, por ejemplo, está la historia de los egipcios, vos no la sabés, tenés conciencia de que está, pero no te da importancia, le da lo mismo. Pero una vez que eso se convierte en una perturbación, no puede volver a ser una laguna. Claro. O sea, por ejemplo, para que sea una perturbación es que es un conocimiento que el sujeto requiere para algo. O sea, cuando el sujeto ya requiere ese conocimiento, ahí sí podemos hablar de que estamos en un problema o ante una perturbación. Caso contrario, lagunas tenemos todos. Bueno, como dije en un momento, acá quizá no hay nadie que sepa de física, alguien en una de esas sabe un montón de física, bueno, hay otros esquemas de más y hay otras lagunas que tenemos el resto, digamos. O sea, lagunas como tales no... Un profe dijo el año pasado ustedes no tenían ni idea de la teoría pelletiana y no le daban importancia y ahora les toca
básicamente. Pero la laguna no implica nada o sea, negativo, si se quiere, ni nada del estilo, es simplemente la ausencia de un conocimiento. O sea, son cosas que no se pueden asimilar, básicamente. ¿Qué más? Quizás como para agregar una palabra importante es la palabra compensación. Tipo, ya tenemos una tendencia a querer compensar esta perturbación, por lo menos nuestro profe nos dijo que no basta solamente con la perturbación, necesitamos querer compensar, o sea, nuestra estructura querer compensarla. Sí, tal cual. Para que se produzca esta reestructuración, porque una característica de la equilibración es que se crean nuevas estructuras a diferencia de la acomodación que modifica las estructuras, que es la diferencia entre acomodación y equilibración. Tal cual. No sé si capaz lo mencionaron antes de que yo llegue, pero volviendo un poquito para atrás, se hablaron de los 3 niveles de análisis. ¿Qué niveles de análisis? Hecho empírico, teoría y aplicación. No. Como los 3 niveles de análisis para, creo que es para el método clínico-crítico, me parece que es. Sí. Las bases de la psicología genética, que son 3 niveles de análisis. El hecho empírico, que es como piensan los niños, con el método clínico-crítico y el método psicogenético. Y después el teórico, la teoría, que es ahí es donde más nos abarcamos después en todo lo que es el espiral de menor a mayor conocimiento, como los esquemas, estructuras de mecanismos funcionales, continuidad funcional, interacción dialéctica, interaccionismo dialéctico. No sé si hablamos de eso. No. Mi profe hizo hincapié en eso. No sé si en otros prácticos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A todas las comisiones les va a tomar eso? Porque al menos nosotros no vimos el texto. Lo vamos a ver recién en la clase que viene. ¿Cuál? El del método clínico-crítico. No lo van a tomar. Ay, Hoy genial. mandó la profesora unas preguntas que a nosotros nos dijo que va a ser similar, pero es porque quiere que apruebe, que seguramente son las mismas, pero en ella. Se las voy a pasar al grupo para que puedan contestar. Nosotros Sí. también tenemos preguntas. Incluso, eso iba a decir, yo tengo un archivo que lo usamos siempre en los grupos de estudio históricamente, que es un archivo con preguntas y respuestas incluso de las distintas unidades. Puede ser que haya contenidos que falten por ahí, porque bueno, ya les digo, cambió bastante el programa, así que va a haber algunas nociones que no las van a tener, pero puedo ver de compartir el archivo si lo encuentro, porque una vez que lo imprimí no sé dónde quedó el archivo. Así que lo busco y lo puedo pasar al grupo si quieren. Sí, todos están en el grupo. No. ¿Hay alguien que no esté? ¿Querés anotarme tu número acá? Ya lo anoté. ¿Qué? ¿Tu nombre? No. Dale, yo ahora le añado y de última a todos los que tengamos preguntas que nos haya pasado algún profe la podemos pasar y de última. Sí, obvio. Pero bueno, eso, como también eso, aprovechar el grupo, en caso, y lo digo desde ya, si por X o Y hay algo que me faltó a mí o algo que quizás se les ocurrió después repasando de cara al parcial o demás, yo estoy atenta al grupo, tipo, es el único, bueno, no es el único, pero es el grupo que el más le doy pelota, en sentido de que si surgen dudas, preguntas, o de última está mi número ahí, incluso yo no tengo problema en que me escriban al privado. Lo mismo decía cuando daba los grupos de Psico 1, más que abierta a poder darles una mano en eso, porque nada, dentro de todo me fue bien en la materia y tengo apunte de bastantes cosas, así que cualquier cosa me lo giro. Yo creo que igual abordaste casi todo, todos los temas que van a tomar, o por lo menos de lo que dijo hoy la profesora. Sí, igual entiendo, faltaron cosas, pues, porque ustedes les toman algo más que no estoy segura que era. Creo que igual de las primeras 3 unidades era eso nada más. Sí. De ahí a continuación ya creo que son las modificaciones del... Las modificaciones más que nada para las entrevistas, Claro. Sí, para hacerlas más pero
No me llega como link. ¿No te llega? No. Capaz tarde igual. No, Gracias. capaz tengo que No poner- tenemos. Ah, sí. ¿Cómo tu nombre? Celeste. Bueno, pienso de última, ¿quieren, ya que tengo las preguntas acá, quieren que vayamos tipo, voy así medio al tuntún tirando algunas preguntas y las vamos respondiendo de última? Porque son 1:20, o sea, estamos muy bien de hecho de tiempo. Increíble. Así que por si quieren aprovechar el espacio para otra cosa, o si bueno en el interín de esto se les ocurre alguna otra pregunta, me avisan. ¿Pero quieren hacer eso? Sí. Bueno, a ver. A ver. Te conozco por Belén. Bueno, en principio, de unidad 1, a ver, la pregunta que se me ocurre que puede estar piola, quizá para repasar algunas cosas, es tipo, ¿cuál es el parecido entre el niño y el científico? Y relacionar eso con el por qué Piaget crea la psicología genética como tal. No sé, ¿qué ideas incluirían en esa pregunta, por ejemplo? No sé si quieren que la repita igual. Sí, por favor. ¿Los mecanismos? ¿Cuál es el parecido entre el niño y el científico? Y relacionar con eso, ¿por qué Piaget crea la psicología genética? La forma en cómo va construyendo conocimiento se ha hecho de menor conocimiento a mayor conocimiento. O sea, como está en espiral y siempre vamos pasando de un estado de menor conocimiento a mayor conocimiento, sea un científico o sea un niño, nunca deja de conocer y que cada vez su conocimiento vaya en aumento. Capaz, palabras para añadir en la respuesta sería la historia de las ciencias, el método histórico crítico, y ahí, bueno, esa analogía de por qué el niño conociendo al mundo es lo mismo que el científico armando una tesis, que esa idea de las aproximaciones sucesivas a los objetos de conocimiento. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Chao, chicos. No sé si se Sí. Sí, incluso sí, como a rasgos generales de esta pregunta, las ideas que aparecen acá tienen que ver con, y bueno, que fue un poco lo que fuimos charlando, la cuestión de la analogía funcional por sobre todas las cosas. También en sentido de por qué Piaget crea la psicología genética, bueno, sabemos todo el pasaje histórico que hubo en función de eso, de esto se remite a la historia de la ciencia, después ya se aborda de lleno la psicología como tal. Entre otras cosas varias. Pero bueno, también esto. Por sobre todo la analogía funcional para la primera parte de la pregunta, pienso. Así que nada. ¿Tenés alguna pregunta más de unidad 3 que creo que en los demás estamos todos flojos? Es que tuvimos todos una clase nomás. Sí, eso no está bueno. Lo bueno es que mi profesora dijo que descarta 4 textos, así que con eso estamos más tranquilos. Pero igual. Si querés puedo leer la que nos hizo Mateo a nosotros. Dale. Explique en qué sentido la teoría de la equilibración explica el surgimiento de novedades en el desarrollo cognitivo. Haga referencia en su respuesta a la dimensión constructivista. ¿Qué? Wow. Seguimos en alfa todo. ¿Cómo era la pregunta? Sí, de vuelta. Sí, perdón. Explique en qué sentido la teoría de la equilibración explica el surgimiento de novedades en el desarrollo cognitivo. Haga referencia en su respuesta a la dimensión constructivista. Bueno, eso. O sea, ¡Wow! ¡Majo! ¡Te luciste! tiene que ver con el hecho de justamente de pasar en todo el conocimiento de los conocimientos. Esto que de los
bidireccionales. Entonces, cuando vos accionás y aprendés, asimilás, acomodás y equilibrás la información al nuevo esquema, a tu antiguo esquema, haciendo que sea un nuevo esquema, y vos tenés que ver con eso. Por eso es cerrado y a la vez abierto. Sí, eso. Sí, nosotros no. Sí, igual yo Ahí no me tiene información de base, no sé lo que es. Sí, yo tengo. Yo intentaría ponerlo con mis palabras lo mejor que pueda y. O sea, en función de los sistemas abiertos y cerrados, yo tengo un apunte. Si les interesa, lo puedo compartir. Pero bueno, más en función de lo que fue. No, compañera. Ah, ya. En función de lo que fue el propósito incluso por el cual nace la teoría de la equilibración, tiene que ver con que la teoría de la equilibración tiene la cualidad de poder explicar las transformaciones del sistema propiamente dichas que hacen que se reorganice el sistema mismo en otro nivel estructural. O sea, la cuestión del conocimiento espiral, o más bien lo de esta cosa espiralada, que vemos que hace así la cuestión. Ya nos vemos. Esta misma secuencia se explica a raíz de la teoría de la equilibración, porque bueno, pasamos de una estructura que si se quiere la podemos localizar acá, a otra que puede estar más acá. Entonces permite eso. Y después sí, bueno, hablar de las perturbaciones, necesariamente en eso, los tipos de reacciones a las perturbaciones, porque ahí entendemos, bueno, cómo termina pasando esa ascendencia. Chao, nos vemos. Cómo se termina construyendo una perturbación. Nos vemos. De esto. Así que sí, nos vemos. Pero bueno, que no me quería quedar sin compartir esto de los sistemas cognitivos abiertos y cerrados. En sí son abiertos porque se encuentran en permanente intercambio. Es decir, el sistema cognitivo es un subsistema dentro de un sistema complejo como tal, pero eso me parece que incluso es más contenido teórico, pero bueno, lo nombro. Y por otro lado son sistemas cerrados porque en el desarrollo, el cual sucede de manera espiralada ascendente, puede irse denotando estructuras. Yo tengo puesto que es abierto porque es propenso a la perturbación. Claro. Pero que es cerrado porque se conserva. Eso me hace ruido. Que no perdemos el conocimiento que teníamos anteriormente, Ajá, sino que se transforma. Claro. Eso no lo había entendido. Sí, sí. Entonces, es cerrado porque el conocimiento anterior que teníamos al actual se mantiene como Claro. un escalón. Sí. Y es abierto porque justamente es abierto a las dificultades, a las perturbaciones. Sí, o sea, justamente a raíz de las perturbaciones es que Se equilibra y se transforma y se complejiza en sí mismo. O sea, y eso permite que ocurra esta secuencia ascendente, si se quiere, de que se va complejizando la cosa. No es que el esquema, bueno, al principio reflejo, pero bueno, la tengo con la aprehensión, chicos, pero les juro que me es lo más visible. La cuestión de la aprehensión no es que se pierde, se complejiza y nos sirve para otras cosas, para significar y para otras cuestiones. No es algo que lo desechamos en su totalidad, pero bueno, es algo que pasó de ser algo como un esquema primario a complejizarse en su totalidad hasta implicar otras cosas en la interacción con objetos varios. No me estoy haciendo ruido de la acomodación y asimilación. Tipo, Sí. Lo entiendo, pero como no del todo. No sabría cómo explicarlo. Sí, Pensá que sí. pensá que las dos van de la mano. O sea, cuando yo tengo una asimilación, cuando a mí se me presenta algo nuevo por primera vez, yo, cuando soy un bebé, lo tomo. Tengo esta lapicera, la tomo. Y es mi primera interacción con esto. Estoy asimilando lo que está pasando. Estoy experimentando lo que está pasando y ajustar el esquema del sujeto a las particularidades del objeto es que estoy ajustando lo nuevo a mí. Estoy incorporando lo nuevo. Estoy incorporando que es duro, que no lo puedo voltear, que si no lo meto en la boca sabe a plástico. Sin la asimilación, sin yo tener presente, conocer por primera vez o asimilar la existencia del objeto, no puedo tener una acomodación porque no puedo adaptar eso nuevo a mí. Y si yo no acomodo la información nueva del objeto nuevo que estoy conociendo, entonces
no surge la asimilación. O sea, sin uno no está el otro. Si yo no conozco algo nuevo, no lo puedo ajustar, y si yo no lo ajusto, no puedo haber algo nuevo. Y entonces sería como que esto no Sí, existe. no puedo aprender, digamos. Y ahí Por eso puedes aprender. dijo que una cosa no lleva a la otra. Por eso Claro. digo que la clasificación Se necesitan. de las mutuamente de las dos. Claro. Yo lo entendí, y para pensarlo para no parecer una tonta, porque No. hay gente que tiene vergüenza, no, vamos Nadie a es cortar tonto, de Nacho. leche la clase. Yo tiro una bomba de humo, me responden y me voy. Yo entiendo la asimilación como, capaz estoy mezclando mucho con psicoanalítica, tipo nada que ver. Ojo con eso, Sí, ojo ya con lo sé, ya lo eso, sé. porque no quiero que terminen poniendo en el parcial No, inconsciente. No, pero me refiero, siento más la asimilación como que es más parte del yo, ¿entendés? Es como que Ja. mi yo está asimilando lo que está procesando. Ajá. Pero siento como que la acomodación es como mi cabeza que me está diciendo, ok, yo ya entendí. Tipo, vos estás conociendo y a la vez está alguien diciéndote, ok, ya entendí. Sí. No lo voy a poner así. Para Siento que- equipararlo en términos psicoanalíticos, vagamente, sí sería como una cuestión de, bueno, en la asimilación propiamente dicha es la cuestión del yo, conociendo al mundo como tal, y la acomodación hay algo más de carácter inconsciente, incluso de las representaciones que ya tenemos La hechas. acomodación tiene que ser, o sea, los dos tienen que ver con los esquemas de acción. No, perdón. Con los esquemas Con la acción, del, sí. del Sí. sujeto. Sí. Porque la asimilación, fíjate que es la incorporación de las particularidades al esquema, Sí. o sea, al yo. Sí. Después dice acomodación, ajuste del esquema, Sí. del sujeto Sí. a lo que recibe. Ajá. Entonces es como raro. Ah, pará. No, dale. No, dale. No, que no estamos mirando el chat de Twitch. En algún momento. ¡Es verdad! Me quedaban preguntas por ahí. Chicos. Perdón, contéstale ella, que si no me odian. ¿Saben si toman la como razón? tipo, claro, hay gente en Twitch también. No, pero Perdón, contéstale. mi gente latino. Arre. A Y ver. después está la adaptación, que es el equilibrio entre los esquemas del sujeto y las particularidades del objeto. Ajá. Las tres No pasan entiendo. simultáneas. Las tres No pasan sé. en simultáneo. Sí, está bien. Sí. Pero la adaptación yo la tengo como otra cosa. O sea, es la adaptación. Capaz la tengo como muy darwiniana, pero es como la adaptación del sujeto al medio. Chao. Chao, No, no. porque depende qué adaptación de qué estamos viendo. Entonces, Porque ¿la hay adaptación de diferentes qué estamos haciendo? ¿Del esquema? adaptación. O sea, ¿De qué? O sea, no hay. ¿Ves? Ni Pensar- siquiera sabemos nosotros. No se mezclen con lo que son las palabras que se usan, porque la adaptación es el nombre y ya. No se enrosquen con por qué ese nombre ni nada del estilo. Es el equilibrio entre esos dos procesos mismos que terminan resultando en esto hecho y armado. Parece que digamos. las tres cosas son lo mismo, ¿entendés? Es como que. No. Sí, como parece, pero no lo es. ¿entendés? Claro, sí. Vos lo lees y dices. Claro, "Ah, porque una cosa quizá, lo voy a seguir poniendo en términos psicoanalíticos vagos, arre. O sea, una cosa es más las cuestiones bien externas del yo linealmente conociendo con sus sentidos el objeto que incorpora las características de este objeto particular. Es como que como que mi yo está viendo el marcador. Y Sí. a la vez de que el yo está viendo el marcador, es como que mi inconsciente, no lo voy a poner. Pero No, igual otra Es como que cosa. mi inconsciente me está diciendo, me cago en la puta, qué lindo color, ¿entendés? Claro, Y o bueno, sea, esto sí ¿viste Venom? sí. Así, me imagino. Ok. Que lo toma, O sea, banca. Porque la cuestión sería. Tipo, bueno. La Hay una cuestión fase de sería. Venom en la que hay un monstruo y le dicen, es hora de morir, así se habla. No, nosotros vamos a morir. Y es como que ya parece esquizofrénica. No. está bien. Es No, o sea- Marima Romero ahora.
ponele, volviendo a los términos psicoanalíticos vagamente usados, es la cuestión del yo, porque ¿qué implica la incorporación de las características, o más bien, voy a usar la definición que di, particularidades del objeto? Porque no es lo mismo, Para o sea, regularlas, ¿no? Para el futuro. o sea, no es yo agarro, lo único que sé es agarrar, ponele. Sí. Lo único que sé es agarrar. No es lo mismo que agarre esto que agarre un celu. Tienen características distintas. Ok. Son distintos en sí Hasta ahí mismos. llegué. Ok. La asimilación tiene que ver con eso, con ponerle que yo agarro las cosas del mismo tiempo, no voy a estar asimilando lo mismo de esto que de esto. Claro, comprendés cosas distintas básicamente. Estoy usando la misma acción, pero no son las mismas características, no son, porque por eso son particularidades, porque lo hacen singular en sí mismo, o sea, porque lo hacen ser marcador, lo hacen ser celular, esas características que tiene. Esto es Pero cuadrado, liviano. Del objeto conmigo. No, del objeto en sí. En sí, ok. La asimilación es lo que se pone en juego un poco más del objeto y en principio que yo lo estoy conociendo del tacto un poco y la... después la acomodación es más lo que se me juega, ponele, inconscientemente. Internamente. Internamente. Como que la asimilación es más física. Como es lo que estoy... Sí. No tanto por esos esquemas, no esquemas, pero digo, por esas dimensiones biológicas. Claro. Perdón, ¿lo puedo sacar? Eso capaz se puede hilar bien, sí, a ver. perdón, Sí. en el sentido de capaz la asimilación es más gracias a las dimensiones biológicas que tiene innatas el ser humano. Entonces con esas dimensiones biológicas uno asimila. A la vez que uno está asimilando dentro del sujeto, en los esquemas ocurre la acomodación. Claro, o sea, es que ambos dependen de la dimensión biológica. O sea, no puedes ni asimilar ni acomodar si no hay un cuerpo biológico existente. Bueno, pero me refiero, la asimilación es porque yo estoy tocando el objeto. La acomodación es más, no digo que venga una de la otra, pero más o menos. O sea, no podés acomodar sin asimilar. No. Ok. ¿Podés asimilar sin acomodar? Tampoco. Ok, eso es lo que no entender. Es que no es una después de la otra, son como Las dos al mismo tiempo. Interdependientes. No termino. Si a mí me dicen explicar situaciones de acomodación, me confundo en cómo explicarlas porque no sé cómo explicarlas. ¿Puedo llevarlo al plano? O sea, ahora que me lo corregí, ahora que lo leo, ok, sí, te lo puedo decir así, ¿me entendés? Sí. Pero de ahí a expresarlo más, capaz meterlo más con las dimensiones biológicas, esas cosas como que se me complica entenderlo literalmente. Claro, sí, es que lo que pasa también es que es tan abstracto porque tenés que tipo ponerte en un plano medio Astral. para flashearla un rato, y tenés como que pensar mucho en lo que haces todos los días, qué sé yo, vivo agarrando cosas, no me voy a, estoy asimilando, acomodando, bueno, no, o sea, pero La es acomodación difícil es como entender. que sirve para un futuro, como para darse cuenta de lo que va a pasar si yo agarro en un futuro el celular de vuelta, o no. ¿Puedo organizarlo desde un tema un poco más psicogenético? Porque creo que es muy confuso si de repente lo tomamos en términos psicoanalíticos, porque no podemos explicar en esos términos el parcial. Además, Entonces, yo no era psicoanalista. claro, No, volviendo por porque eso. yo lo expliqué así porque capaz lo entendí yo más así, porque capaz yo estoy mejor con psicoanalítica que con genética. Claro, Eso, Eso puede. Si no, no estaría acá, o sea, quiero decir. Volviendo a la manera como estructurarlo un poco más, en la dimensión biológica están los factores hereditarios estructurales, que en principio van a ser los esquemas primarios de reflejo, y los funcionales, que van a ser la adaptación, que la adaptación engloba la asimilación y la acomodación. O sea, ahí cuando habían antes tipo entrado en conflicto en qué era la adaptación, la asimilación, la acomodación. Pausa. ¿Puedes repetir? Sí, ¿desde dónde? A ver. Yo no sabía que eran dos las dimensiones biológicas. Es que pasa que yo tenía bien. avanzada con las lecturas. Joya. Entonces, de repente puedo tener un día 2. Estoy justamente en ese texto. Estoy leyendo los reflejos de succión, esas cosas. Claro, Estoy justo en eso. Entonces capaz esto te ayuda, sí, total. La dimensión biológica tiene dos tipos de factores hereditarios. Estructurales, que son los reflejos, que no son los innatos.
Claro, exacto. Y los funcionales que van a englobar, que son las que se mantienen. Porque pensemos que la adaptación, asimilación y acomodación se repiten en todos los periodos, solamente que en distinto nivel de complejidad. O sea que las dimensiones biológicas funcionales son la acomodación, la asimilación, la adaptación. Sí, la adaptación, ponemos adaptación, flechita, es la equilibración de la asimilación y la acomodación. Eso es la adaptación, porque necesitamos que nuestro organismo... Ok, entonces equilibración y adaptación son las funcionales. Equilibración... Todas son Claro, mecanismos está funcionales. adaptación, equilibración y organización, también que es otra funcional, que no la mencionamos en este momento, pero sí, y la adaptación es el equilibrio entre asimilación y acomodación. Joya, pero lo que no... A lo que voy es, yo necesito entenderlo literalmente como para adaptarlo, como para... Ojo. Poco a poco. Pero, entonces las cuestiones biológicas son dos. Sí. Me parezco boluda. La primera es las estructurales, que son los reflejos, son los innatos. ¿Estamos bien? ¿O no? Los reflejos, los primeros que son. Después hay distintos tipos de estructuras. Pero sí. Son Sí, dos. sí. Sí. Me refiero a... Estructurales, Sí, estructurales. que son los innatos, que son los reflejos. Succión, apresión, no sé lo que carajo sea. Eso. Bien. Sí. Hasta ahí estamos bien. Bien. Hasta ahí poco estoy bien, apruebo. Joya, sí. Joya. Después están las funcionales, que serían Adaptación, flechita, asimilación y acomodación, su equilibrio sería la adaptación, equilibración y organización. No, organización. Es organización. Ah, sí, organización, claro. Y ya. Sí. Ok. Igual, mecanismos, o sea, pero eso no es lo que quería de función. Claro. Claro, los sí. funcionales de la dimensión biológica. Wait. Igual, creo que te estás Pará. enroscando mucho en esto. Igual. Es muy... O sea, O sea, que si no entiendo hay cosas que no puedo entender. Sí, no. Claro, o sea, es que pasa. está bien en la es base. que necesitas ser capaces. A lo que voy es que estas tres cosas están desde que nosotros nacemos hasta el día de hoy, que las incorporamos de manera natural. Entonces, las dos son innatas. Sí. Sí, digamos que sí. No, es que sí. Pero entonces, ¿qué se de las funcionales y las estructurales? ¿Cómo? Yo entendí que las estructurales eran las innatas, no las funcionales. No, la diferencia acá, perdón, estoy tratando de organizarnos a todos, es que lo que va a hacer Piaget es que lo que va a prevalecer entre nosotros es una discontinuidad estructural y una continuidad funcional. Porque con el mecanismo de adaptación, asimilación y acomodación vamos a conocer el mundo a lo largo de la vida, pero como vamos a modificar nuestra estructura por equilibración y por perturbaciones, las estructuras nuestras son las que van a cambiar. Esa es la diferencia. Una cambia y la otra no cambia. O sea, lo que refiere es que eso de equilibración y demás, que son los mecanismos funcionales, no van a cambiar. O sea, es como con los organismos, digamos, es eso de como innato que vos decías, sí. O sea, eso sí se va a mantener. Claro. Eso sí. Que es la base del Claro, sí, desde ahí va, o sea, bueno, por ejemplo, de la parte de los reflejos va a surgir todo lo de la acción, el esquema de acción y demás, y en la parte de los mecanismos funcionales, de la acomodación, de la asimilación y todo eso, va a surgir también el conocimiento. Entonces, esas cosas se interrelacionan. Ok, listo. Para resumir, de vuelta. Vamos. Pasamos el Dimensiones biológicas. Los reflejos son los que conllevan acciones, después los reflejos acciones, después acciones a esquemas y bla, 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 Sí, bla, bla. Claro. Entonces, eso cambia. Eso sí. Sí. Se transforma. Entonces, después están las funcionales, que es adaptación, organización, bueno, entonces esas de funciones, esas cosas funcionales de Piaget. Exacto. Sí. Que esas no cambian porque No. conocemos el mundo a través de ellas. Claro, Todo el tiempo. claro. Sí. ¡Listo! Espectacular. Ay, ya entendí. Bien. Me cago en Eso es la idea, de hecho. No Me cago en la puta. Bueno, se entendió. Es hasta que entre. Es rarísimo el concepto, pero bueno, es hasta que entre. Es raro ver un concepto de algo innato en el ser humano cuando venimos Así que de nada, fenómenos innatos, todo bueno. eso. Siendo y 43, no sé si queda alguna otra duda de algo en general. No, saco todas las dudas que quedan.
solemos hacer el cierre formal de los espacios también. Así que, nada, en principio agradecer, estuvo piola, quedamos los pocos, pero igual agradecer el que se hayan sumado, la verdad. A mí me gusta ver estos espacios, a veces como verán divago y me cuelgo y no sé qué, pero bueno, me copa. Insisto, estoy a disponibilidad en el grupo, está mi número ahí, cualquier cosa me pueden escribir, yo no tengo problema en pasar apuntes ni nada del estilo. Invitarles a que nos sigamos encontrando en otros grupos de estudio, damos muchas materias. Hay encuentros de teoría psicoanalítica que van a empezar el jueves que viene, que van a ser cada 15 por ahí. O sea, hacemos los mismos recortes por las tópicas, por lo que entiendo. Chao, Majo. Vamos a hacer los recortes por las tópicas también, o sea, siguiendo un poco cómo se viene trabajando el programa en teoría. También vamos a tener un repaso de Psico 2 con Julio, que se sumó, como ya ha hecho varios años, es un capo, lo queremos, lo adoramos. Bye. Pero no, va a ser virtual porque está todo subido, hicimos una publicación al respecto, así que invitarles a que chusmeen el Instagram e insistir en que nada, se sumen, se sigan sumando estos espacios presenciales, virtuales, lo que sea. Apostamos a construir la carrera en conjunto, cosa que no nos parece menor, como dijeron las chicas en un principio, una carrera social, hacerla con un otro creo que es algo que se está perdiendo y es al revés la cosa, porque vamos a trabajar con gente a día de mañana y mismo estamos con mucha gente en la facultad. Así que invitarles a que también, si nos cruzamos los pasillos, nos saludemos, nos charlemos de la vida. Ah, no, Lucía, la concha de la luna, diste el peor grupo de estudio y reprobé. Bueno, me hago cargo. Así que nada, gracias y éxitos con el resto del día y nos estamos viendo. Chao Twitch, perdón que no les di bola, los quiero. Estoy en el grupo.